En este vídeo vamos a ver cómo se hace un levantamiento topográfico mediante datos LiDAR tomados con escáner. Como resultado, solo se nos pedía la triangulación y el curvado de la zona escaneada. Como veis, la zona de trabajo está compuesta por dos calles de la ciudad de Sydney, en Australia, y vamos a aprovecharlo para mostrar no solo cómo hacer ese curvado, sino también la representación de todos los elementos de mobiliario urbano, saneamiento, iluminación, líneas eléctricas y telefónicas, así como muros, árboles, carteles y señales de tráfico, para así mostraros toda la potencia de Protopo y todos los pasos que se siguen hasta llegar al resultado final. Ese resultado final es el que vemos aquí, representado en planta con todos los elementos de los que hemos hablado dibujados. También vemos cómo se han calculado las alturas y diámetros de todo el mobiliario urbano y vegetación, lo cual te da Protopo de una manera muy sencilla, como veremos posteriormente. En el plano final hemos colocado una tabla marcando la posición en X e Y de todos los elementos que se han dibujado, así como su nomenclatura y otra serie de variables como la altura. También hemos tomado la zona en estudio del ANDTM, tipo Google Maps, y hemos dibujado la foto con las curvas de nivel para entregar al cliente. El primer paso es ver la información que nos han enviado. Y aquí vemos un fichero llamado Hillpine de 3 GB 300 MB en formato de 57, que es un formato de puntos LiDAR. Si miramos en Internet, vemos que este tipo de archivos es usado bastante a nivel industrial, para la toma de datos con escáneres láser, radares, cámaras de enlace óptico, etc. El problema es que Protopo solo lee ficheros en formato NASLAD, por lo que tendremos que transformar este fichero a nuestro formato. En Internet podemos encontrar una serie de herramientas englobadas en una librería llamada LASTools, que contiene una utilidad gratuita llamada E57Tools, que es la que vamos a usar para hacer la transformación de este fichero. Cuando instalas Protopo, esta herramienta ejecutable se graba en la carpeta C Trabajos Protopo, como podemos ver aquí, y podrás acceder a ella fácilmente desde el explorador de archivos. Como sé que cuando la ejecute me va a preguntar dónde está el fichero a transformar y no quiero tener que teclear toda la ruta hasta donde tengo el fichero, yo prefiero copiar este ejecutable a la carpeta donde tengo el fichero de 57 y después lo ejecuto con doble clic y me pregunta el nombre del fichero a transformar. El fichero de entrada le pongo gilpine.e57 y el fichero de salida, que será gilpine.las. Con esto el programa comienza la transformación. En nuestro caso tardará del orden de un par de minutos, que para 110 millones de puntos que tiene el fichero no está nada mal. Una vez terminada la transformación, lo que obtendré será el fichero LAS correspondiente, que ya lee Protopo. Como segundo paso, vamos a determinar la precisión del trabajo para poder definir un tamaño para el intervalo entre las celdas. En un vídeo anterior vimos un sistema que se basaba en dibujar en el CAD una pequeña parte de la zona escaneada y después medir la distancia entre puntos para poder tomar una decisión. Pero ahora lo vamos a hacer por otro sistema, que nos llevará al mismo resultado. Es decisión tuya elegir el sistema que más te gusta. Este sistema simplemente se basa en abrir el programa Autodesk Recap o el que tengamos de visualización de ficheros y crearnos una representación en 3D de estos puntos. El programa Autodesk Recap también admite el formato E57, pero como íbamos a necesitar el fichero LAS para trabajar con Protopo, por eso hemos hecho la transformación. Seleccionamos la carpeta de trabajo y el fichero LAS a importar. Que sería el que hemos creado, gilpine.las, y esperamos a que termine la creación de la visualización en 3D. Una vez que la tenemos, nos acercamos a cualquier zona del trabajo, manteniendo la vista en planta, y con el cursor nos ponemos encima de un punto.
y observamos sus coordenadas X o Y según usemos una u otra para determinar la distancia. Así vemos en las coordenadas de abajo a la izquierda que más o menos entre un punto y otro en las Y's hay como unos 3 milímetros. Así que vamos a poner como 5 milímetros como intervalo entre celdas para nuestro trabajo. En este tercer paso vamos a transformar las coordenadas para poner la nube de puntos encima de la zona de trabajo. Abrimos el CAD y seleccionamos la carpeta de trabajo. Y así todo lo tenemos más ordenadito. Y aquí vemos los ficheros que tenemos hasta ahora, que serían el LAS, que ha surgido de la transformación del E57, y el RCP de Autodesk Recap. Si nos ponemos encima del LAS, vemos que hay unos 110 millones de puntos y que el uso en el que se está trabajando es el 56, que es el de la zona de Sydney, Australia. También vemos que el trabajo está en unas coordenadas locales fuera de su posición real, en latitud y longitud. Como sé cuál es su posición real en Sydney, en la calle Hill Pine, prefiero mover el trabajo a esa posición más o menos. Con esto quiero decir que esto no es necesario y que seguirán siendo coordenadas locales, pero bastante cerca de las reales, con lo que su posición en LandTM y Protopo se verá más real. Y en realidad lo voy a hacer para mostraros cómo se transforman las coordenadas de un sistema de referencia a otro con Protopo. Para esto vamos a usar el programa de transformación de coordenadas de Protopo, con el que realizaremos lo que se llama un Helmer, para obtener los 7 parámetros de transformación que aplicaremos a todo el trabajo, o sea, la 9 puntos. Lo primero es crearnos el fichero MDP, modelo digital de Protopo, ya que sé que tengo una herramienta para pasar la 9 puntos desde un MDP a otro MDP, aplicando esos 7 parámetros que vamos a calcular con la transformación. Abrimos LandTM y en el menú MDP LIDAR seleccionamos la opción de importar fichero LAS. Usamos la información rápida para seleccionar el fichero y nos fijamos que el uso impuesto sea el 56, que es el de Sydney, y después marcamos la opción de crear MDP. En el cuadro de diálogo que nos surge, introducimos los datos que ya conocemos de intervalo entre celdas, que dedujimos en el paso anterior y que eran 5 milímetros, por lo que, como ya sabemos de otros vídeos, la distancia máxima de búsqueda serán 5 centímetros, que es el valor de multiplicar el intervalo entre celdas por 10. Ponemos el uso 56 y un nombre para el fichero MDP que se va a crear. Aceptamos y pinchamos en el botón de importar el fichero, creándose el archivo MDP que buscamos con las mismas coordenadas que tiene el fichero LAS. Para hacer una transformación de coordenadas Helmer es necesario conocer 3 puntos en un sistema de referencia y esos mismos 3 puntos en el otro. Y aquí es donde usaremos GPSAP Pro para pinchar esos 3 puntos, porque este programa tiene un pequeño CAD que nos deja usar el entorno tipo Google Maps de Protopo como base para el dibujo, con lo que podremos obtener coordenadas en el sistema de referencia que deseamos. Cerramos LandTM y el fichero MDP ha sido creado y cargado en memoria, como podemos ver en la barra de título tanto de LandTM como de Protopo. Ejecutamos GPSAP Pro y abrimos un archivo nuevo. Nos acercamos a la zona de Sydney, que ya conocemos, para seleccionar 3 puntos que se pueden elegir también en el sistema de referencia origen, que viene en el fichero LAS, y que tomaremos posteriormente. Y aquí veo que hay 3 alcantarillas que nos pueden servir, 2 redondas y una cuadrada más allá. La verdad que lo he cotejado con el fichero de Autodesk Recap para asegurarme, ya que se ve mejor allí. Cuidado en este punto, porque para dibujar en esta posición debes de configurar el uso correctamente, ya que si no, no se verán los puntos que dibujes. Ponemos el uso 56 y activamos las barras de herramientas de dibujo y edición del CAD de GPSAP Pro. Ahora voy a dibujar un punto en más o menos el centro de cada una de las alcantarillas,
poniendo una z de 100. Ya veremos por qué. Y el número de punto desde el 1 al 3. Y ahora dibujo esos puntos en un archivo nuevo de CAD, usando la opción del menú CAD, dibujar dibujo en el CAD. El programa, antes de dibujar, pregunta por un fichero de parámetros, por si quiero transformar los puntos directamente, pero en este caso no quiero hacerlo, así que pulso en el botón cancelar y me dibuja esos puntos en el CAD, en las mismas coordenadas X y Z en las que los he dibujado en GPSAS Pro. Descarto el fichero de GPSAS Pro porque no lo necesito una vez que tengo esos puntos dibujados en el CAD. Abro el editor de coordenadas de Protopo e importo estos puntos desde el menú AutoCAD. Y seleccionando la opción de importar puntos, elijo P puntos por capas y marco la capa 0, que es donde estaban en GPSAS Pro. Pulso el botón seleccionar y se me importan los puntos al editor de coordenadas. Los renumero del 1 al 3 si no lo están y les pongo la misma z a todos si no la tienen, de 100, ya que solo voy a transformar las x, y no la z. Pero para usar la transformación entre MDPs que hay en LANDTM, te obliga siempre a hacerlo con los 7 parámetros de un Helmer 3D. No vale otra transformación, por lo que simplemente pongo la misma z a todos los puntos. Grabo este archivo como transformadas, con todos los puntos marcados. Es importante marcar los puntos, ya que el programa de transformación de coordenadas de Protopo solo cogerá aquellos puntos marcados en un fichero CRD de coordenadas de Protopo. En nuestro caso ya están marcados. Ahora voy a dibujar esos mismos 3 puntos en el sistema de referencia que viene en el fichero LAS escaneado en campo. Para ello, simplemente en un archivo nuevo del CAD vinculo el fichero Autodesk Recap, que como sabemos se hace pinchando con doble clic sobre el fichero RCP. Y una vez que se haya cargado, me acerco, en planta, a esas mismas 3 alcantarillas que pinchamos anteriormente en GPSAS Pro y dibujo 3 P puntos en el centro de las mismas. Una a una, usando la opción de dibujar P punto que hay en la barra de herramientas de PProtopo. Puedo activar el cuadro de diálogo para visualizar esos P puntos que voy dibujando y ponerles un número y también una cota. Como habéis visto, en el cuadro de diálogo de propiedades de los P puntos he seleccionado la capa 0 para que se dibujen ahí los puntos. Recuerda hacerlo en el mismo orden que lo hiciste en GPSAS Pro, ya que el programa de transformación se basará en el número del punto para decidir cuál es el mismo punto en cada uno de los 2 sistemas de referencia. Abro el editor de coordenadas de Protopo, creo un archivo nuevo e importo del CAD los P puntos dibujados. Renumero si es necesario para que tengan el mismo número que el otro fichero. Y les pongo la Z en 100 para que no haya modificación en Z. Lo cual no hubiera tenido que hacer si hubiera puesto la elevación del DWG de AutoCAD como 100. Ahora grabo este archivo con el nombre de origen, por ejemplo, para saber qué son los puntos que quiero transformar al que he llamado transformadas. Y vuelvo a repetir que es muy importante marcar los puntos, ya que el programa de transformación de coordenadas de Protopo solo cogerá aquellos puntos marcados en un fichero CRD de coordenadas de Protopo. Y aquí veo los 2 ficheros de coordenadas preparados para hacer la transformación. Decir ahora que en este caso solo estamos haciendo la transformación para tener el trabajo más o menos en su posición real, pero que si queremos cambiar el sistema de referencia a cualquier otro de forma precisa, lo que hay que conocer son las coordenadas exactas y ya está.
El programa de ajuste de coordenadas te va a dar los errores que haya en la transformación de forma exacta. Ahora ejecutamos el programa de transformación de coordenadas y vemos dos tablas. La de la izquierda es para poner los puntos en el sistema de referencia origen. Y la tabla de la derecha es para poner las coordenadas de los puntos en el sistema de referencia en el que queremos trabajar. Ahora entramos en ajustes y lo único que cambiamos es el uso, que deseamos que sea el 56. El sistema de referencia transformado nos interesa que sea el WGS84, o sea UTM con el elipsoide WGS84, que es con el que se suele trabajar en Europa. Comprobamos que esté elegido el método Helmer 3D y pulsamos el botón Ajustar, con lo que se calcularán los 7 parámetros de la rotacional para hacer la transformación. Echándole un ojo a los residuos y al error medio cuadrático a posteriori, comprobamos que la transformación ha sido bastante precisa, con errores de 2 centímetros, lo cual está bastante bien. Pero ya digo que lo que hay que buscar es casi cero para que sea perfecto. Y si conociéramos las coordenadas exactas y no hubiéramos tenido que poner las coordenadas a ojo, seguro que hubiéramos obtenido esa precisión. Pero bueno, solo queríamos que estuviera más o menos encima de su posición real, por lo que eso sí que lo hemos conseguido. Más abajo, en los resultados, vemos los parámetros que necesitamos calculados, que son las traslaciones, giros y el factor de escala. Y podemos sacar informes del cálculo realizado para presentar con el trabajo si fuera necesario. Grabamos estos parámetros en un fichero par de parámetros y ya tenemos nuestros 7 parámetros de transformación calculados, que nos moverá, girará y escalará a su posición, más o menos real, nuestro MDP, modelo digital de Protopo. Salimos del programa de ajuste y en la barra de título del ANDTM, así como en la de Protopo, siempre pondrá el mismo nombre del fichero de nube de puntos o MDP que hay en memoria. Y si no pone ninguno, usamos la opción de abrir MDP. O simplemente pulsamos con doble clic sobre el MDP que deseamos cargar en memoria, surgiéndonos siempre un cuadro de diálogo con la configuración del mismo, que podemos modificar en ese momento o también dentro del ANDTM, en el menú MDP y LIDAR. Modificar configuración del MDP. Al abrir este MDP, también nos surge el cuadro de diálogo de coordenadas, en el cual aparecerá no solo la X y Y de la posición del cursor en el CAD, sino la Z de la nube de puntos o MDP. En este caso lo cerramos porque todavía no vamos a dibujar sobre el CAD. Abrimos el programa LANDTM y vamos al menú MDP y LIDAR para usar la opción de transformar el MDP MDT. Y lo que vamos a hacer aquí es mover el fichero de nube de puntos MDP aplicando los parámetros que acabamos de calcular a la nueva posición. Seleccionamos el fichero parámetros.par que acabamos de crear y pulsamos en aceptar, con lo que el programa moverá todos los puntos a la nueva posición. Y me pregunta si deseo guardar el nuevo fichero calculado y su configuración. A este le voy a llamar Hillpine, que ya está encima del mapa, tipo Google Maps de Protopo. Lo primero que vemos es que el fichero que ahora hay en memoria no es el original que elegimos anteriormente, sino el nuevo fichero transformado hillpine.mdp. Y si nos ponemos encima de este fichero, en la ventana principal de Protopo, vemos que ya está en la posición que queríamos, por el recuadro que se dibuja en la ventana mapa, y también por sus coordenadas mínimas y máximas que podemos ver aquí. Como ya hemos conseguido nuestro objetivo de transformar las coordenadas a la posición que deseamos, pasamos al cuarto paso, que es empezar realmente nuestro levantamiento topográfico de las dos calles, para lo cual lo primero es crearnos una base de nube de puntos MDP filtrada, quitando todos los elementos que no entren en el curvado buscado. Queremos crearnos un nuevo fichero de visualización de Autodesk Recap con las nuevas coordenadas. Y para ello lo primero es convertir nuestro nuevo fichero de nube de puntos MDP trasladado a un fichero LidarLAS para poder importarlo dentro de Autodesk Recap. Simplemente desde el ANDTM usamos la opción de exportar a fichero LidarLAS dentro del menú LIDAR y MDP. Comprobamos que se exportarán todos los puntos, viendo que las opciones están pinchadas o no, según deseemos,
y pulsamos en aceptar, creándose este fichero como podemos ver aquí, y que ya está trasladado a la nueva posición. Desvinculo el fichero de Autodesk Recap que tenía en el dibujo de aquí abajo, donde dibujamos los puntos originales, y así lo podré borrar después. Abro la carpeta donde tengo el trabajo y puedo borrar el fichero de Autodesk Recap calculado anteriormente con las coordenadas originales, y así no me lío y lo creo con el mismo nombre. A partir de este fichero LAS creo el nuevo fichero de Autodesk Recap de visualización con las nuevas coordenadas para basarme en él para hacer levantamiento. Y le pongo el mismo nombre que ya tenía, Hill Pine, que ahora no existe, que lo he borrado, pero ahora cuando se cree de nuevo tendrá las nuevas coordenadas trasladadas. Y aquí vemos el archivo de Autodesk Recap de visualización creado, con las nuevas coordenadas, como podemos comprobar aquí. Como ya hemos dicho, nuestro objetivo es quitar todos aquellos elementos que puedan influir en el cálculo del curvado de la zona a levantar. Y esos elementos son los coches, pivotes, postes, carteles, farolas, buzones y todo lo que tenga una altura por encima del terreno. Para llegar a esto, lo mejor es intentar obtener el terreno lo más cercano al suelo posible, o sea, cortar con un plano a una determinada altura del terreno para eliminar esos objetos más altos, como las casas, postes y líneas eléctricas. Y Protopo tiene una herramienta que elimina de una nube de puntos MDP todos los elementos que estén por encima y por debajo de un plano. Y no solo un plano horizontal a los ejes X, Y, sino también un plano con una determinada pendiente, que nos vendrá muy bien para el trabajo que nos ocupa. Así que lo primero es abrir un fichero nuevo del CAD y vincular nuestro nuevo fichero de Autodesk Recap de visualización que acabamos de crear, lo cual haremos pinchando con doble clic en el fichero que acabamos de crear. Abrimos LandTM y activamos el cuadro de diálogo de ver coordenadas. Y si vamos pasando el cursor por encima del trabajo, vemos que las X e Y están donde queríamos que estuvieran, pero las Z tienen valores negativos y positivos, con las que a mí no me gusta trabajar. Prefiero trabajar siempre con Z positivas, ya que así se aprecian mejor las cotas y desniveles. Así que me voy a crear otro MDP con las Z positivas. Uso la opción de trasladar en X y Z el MDT-MDP, que está en la TTM, y le digo al programa que suba las Z 100 metros al MDP que hay en memoria, que como vemos aquí en la barra de título del ANTM sigue siendo Hill Pine. Pulsamos en aceptar y el programa me pregunta si quiero crear un MDP con esta nueva Z. Le digo que sí, lo llamo Hill Pine 100, con la misma configuración de intervalo de celdas y distancia máxima de búsqueda que tenía el anterior. Y ya se me carga en memoria automáticamente, como vemos en la barra de título del ANTM. Da igual la Z que tenga el fichero de Autodesk Recap, ya que en todas las herramientas que vamos a usar para trabajar sobre la nube de puntos son de Protopo sobre el MDP, por lo que todo va a funcionar igual sin cambiar la Z del fichero de Autodesk Recap. Ahora vamos a cortar la nube de puntos MDP con un plano inclinado para poder trabajar solo con el terreno, o como se dice cuando hablas de ficheros líder, con solo el suelo. Seleccionamos la opción de recortar discriminar MDP y en el cuadro de diálogo que nos surge activamos la casilla de puntos cerca de un plano formado por 3 puntos. Y ahora podemos pinchar en el botón de pinchar los 3 puntos que forman el plano en el MDP en el CAD. Seleccionamos los 3 puntos que creemos que nos servirán para obtener lo que buscamos. En la calle que hay arriba, más o menos en el centro de la calle, en la calle que hay a la derecha, también en el centro de la calle, y por fin en la calle Hill Pine a la izquierda. Y aquí vemos los 3 puntos pinchados. Le decimos al programa que queremos solo los puntos que estén por encima del plano medio metro y por debajo del plano otro medio metro, que ya estaba puesto por defecto.
Y vemos cómo el programa ha calculado ya arriba el número de puntos que hay entre esas dos cotas según el plano que forman los 3 puntos que hemos elegido, y que son 54 millones. Comprobamos que esté marcada la casilla de crear nuevo MDP en los puntos seleccionamos y pulsamos en recortar. El programa ahora pregunta el nombre del nuevo fichero MDP, que en este caso lo vamos a llamar Gilpine 100 plano, y lo crea, cargándolo en memoria automáticamente como vemos en la barra de título del ANDTM. Ahora debemos de comprobar que efectivamente lo hemos recortado bien sin dejarnos nada de suelo por la inclinación del plano, para lo cual yo prefiero crearme otro fichero de AutoRecap con los 54 millones de puntos con los que nos hemos quedado, por lo que creamos un nuevo fichero LAS de este nuevo fichero de nube de puntos MDP que hemos llamado Gilpine 100 plano, y lo cargamos en AutoDesRecac a ver si ha habido suerte con esta primera selección del plano. A este nuevo fichero LAS lo hemos llamado igual que el MDP cargado en memoria, o sea, Gilpine 100 plano.las, y lo seleccionamos desde el programa AutoDesRecac, que todavía lo tenía abierto con el fichero anterior. Y aquí lo vemos, comprobando que el plano elegido ha sido una buena elección, porque hemos quitado la mayoría de los objetos que tenían altura, como podemos ver aquí, los postes, las casas, las líneas eléctricas y hasta los coches están cortados por la mitad, lo cual nos facilitará mucho el proceso cuando tengamos que borrarlo después,